Hola amigos, reciban un cordial saludo desde el canal Recursos Educativos Recuedu. Hoy seguimos con el cuarto podcast del canal de la serie Publicación y Edición Científica. Si no has escuchado los demás capítulos, te invito a que lo hagas. El enlace a la lista de reproducción la dejo en la descripción. Esta segunda entrega estará dedicada a la escritura de la introducción del artículo científico. Es un tema muy interesante dentro de la redacción académica, por lo cual quedaré atento a los comentarios que puedan ampliar sobre el tema y leer diferentes opiniones. En la descripción también les dejo los enlaces a lecturas para ampliar sobre el tema. Recuerda suscribirte al canal para que estés al tanto de los siguientes podcasts y videos. Bien, entrando en materia, un artículo científico original trata de contar una historia de una investigación en 4 capítulos: la introducción, material y métodos, resultados y discusión. El comienzo de nuestra historia, la introducción, tiene como objetivo atraer la atención del lector y del editor de la revista al cual queremos enviar nuestro manuscrito, algo a lo que contribuirá también el título y el resumen del artículo. Para ello es necesario ir al corazón de la investigación. ¿Cuál es la pregunta a la que pretendía dar respuesta el estudio y de dónde surgió? O sea, la razón de ser del estudio. La pregunta de investigación es el punto clave de cualquier estudio, ya que nos dice el valor que tiene esa investigación en el marco del conocimiento actual y condiciona el diseño del estudio, que es el segundo punto en importancia de nuestro estudio y que de forma completa se describe en la sección de material y métodos. Es conveniente conocer cuáles son las características que debe reunir una buena pregunta de investigación para saber exponerla de forma correcta. En este sentido hay 5 características básicas de una buena pregunta de investigación. Debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. El hecho de que la pregunta del estudio sea factible se refiere a si los investigadores que se la plantearon eran o son capaces de contestarla. Esto es, por ejemplo, si era posible incluir el número de sujetos necesarios para contestar la pregunta del estudio, y el conocimiento y experiencia de los investigadores era el adecuado. En definitiva, si los recursos disponibles eran suficientes y adecuados de forma que la realización del estudio fuera posible, ¿no? La pregunta del estudio debe ser interesante para los investigadores que van a participar en él, dado que van a invertir su esfuerzo y recursos en tratar de contestarla. La motivación individual de los investigadores participantes es muy importante. No obstante, el interés debe ir más allá del individual y por ello la pregunta también debe ser relevante para la comunidad científica, bien sea porque su respuesta suponga un avance en el conocimiento científico o bien porque sirva de guía para la realización de futuras investigaciones, o sea, de ayuda para la toma de decisiones futuras. Además de la relevancia, el otro aspecto clave de la pregunta de investigación es la novedad. En investigación, nada que haya sido demostrado o contestado previamente tiene sentido investigarlo de nuevo, a no ser que existan indicios de que pueden encontrarse novedades sobre lo que se creía demostrado o que haya cierta controversia al respecto, ¿no? En el caso de la investigación social, en la cual participan seres humanos, está estrechamente ligado a la ética, a la ética del estudio, ¿no? Ética que sirve de contrapunto a los intereses del investigador y a la comunidad científica. Novedad y relevancia son las claves de la investigación para que podamos considerar que ésta es verdaderamente científica. En la introducción del artículo tenemos que dejar claro qué hueco del conocimiento pretendíamos rellenar contestando a nuestra pregunta, que, o sea, lo que se refiere a la novedad,
y por qué era importante rellenar ese hueco que respondería sobre todo a la relevancia. Se trata en definitiva de establecer la razón de ser del estudio. La importancia de esta sección debería resultar obvia, ya que es la que debe decir al editor de la revista a la que pretendemos enviar nuestro manuscrito y al futuro lector del artículo por qué es importante nuestro trabajo, por qué es importante que lo publique o que lo lean. La razón de ser del estudio debe preceder a la pregunta de investigación. Es el camino que llevará al lector hacia ella. En otras palabras, con la razón de ser del estudio debemos aportar al lector la importancia necesaria para entender la pregunta o hipótesis del estudio. En ese sentido, iremos de lo más general, o sea, los antecedentes del problema, a lo más concreto, que ya sería la pregunta o hipótesis. De lo conocido a lo desconocido, indicando qué es lo que no sabemos sobre el problema de estudio. Por ejemplo, en medicina, la eficacia en el caso de un primer ensayo clínico con un medicamento nuevo y haciendo evidente, implícita o explícitamente, qué es lo novedoso de nuestro estudio, por ejemplo, que es el primero que evalúa la eficacia de ese nuevo medicamento o que la estudia en una población distinta o más representativa. El colofón de la razón de ser del estudio es la pregunta de investigación o hipótesis de estudio, aunque algunos autores prefieren utilizar los objetivos del estudio en sustitución de la pregunta o hipótesis. Para finalizar la introducción, lo más habitual es que esbocemos cómo vamos a tratar de contestar a la pregunta de investigación. Esto es, que digamos muy brevemente cuál fue el diseño elegido para el estudio. Con ello, tanto el editor de la revista como el futuro lector tendrán en la introducción los dos elementos básicos para hacer un juicio inicial del valor de lo que está comunicándose, ¿no? La pregunta y el diseño. Esto nos permitirá además enlazar con la siguiente sección del artículo, que es el material y los métodos, donde detallaremos precisamente el diseño del estudio. En resumen, la estructura básica de la introducción es bastante sencilla. Razón de ser del estudio, también llamada justificación, la pregunta de investigación planteada y el diseño elegido para contestarla. ¿Dónde está entonces la dificultad en preparar una buena introducción? Si sabemos cómo contar este tipo de historias y el estudio que hemos realizado y queremos comunicar tiene una buena razón de ser, plantea una buena pregunta de investigación, la dificultad de la introducción está en que todo eso que tenemos debemos contarlo de una forma muy breve, utilizando para ello solamente las referencias bibliográficas clave. Esta es la gran diferencia entre la introducción de un artículo y la de un protocolo de investigación. En esencia, ambas deben proporcionar la misma información, pero mientras que el protocolo debe proporcionar suficiente detalle para que la razón de ser del estudio sea entendida y evaluada por todos los agentes implicados en su realización, dígase investigadores, comité técnico, etc., en la introducción de un artículo, de ningún modo debemos realizar una revisión exhaustiva de los antecedentes del problema, entre otras cosas porque se asume que el lector interesado ya es ya es en buena medida un conocedor de los antecedentes, y si no lo fuera, el tipo de artículo al que debe recurrir es un artículo del tipo de revisión y no un artículo original de investigación. En una publicación científica, la brevedad es enormemente apreciada tanto por los editores como por los potenciales lectores, y es en la introducción donde esa brevedad debe alcanzar su máxima expresión. En general, es recomendable que para la introducción utilicemos como máximo un par de páginas de nuestro artículo, mucho mejor si lo hacemos en una sola página. Además de la excesiva longitud y el tratar de hacer una revisión histórica del problema, otros problemas frecuentes son las introducciones demasiado vagas y generales, las imitativas, donde no queda clara la razón de ser o la pregunta del estudio.
y el contener información más propia de la discusión. Junto a la brevedad, el otro elemento primordial es el estilo en la preparación de la introducción. Debemos ser capaces de mantener la continuidad en la narración de la historia. A esta continuidad contribuye de forma notable el mantenimiento de una estructura, yendo de lo conocido a lo desconocido y de lo general a lo más concreto. Otros recursos para mantener la continuidad son la repetición de términos claves o la utilización de frases o palabras de transición. Por ejemplo, además, sin embargo, son frases que podemos utilizar, que utilizadas con mesura nos facilitarán el paso de una idea a otra. De manera general se recomienda la siguiente estructura esquemática de la introducción. Comenzar con una discusión de la importancia del problema, luego revisar la literatura pertinente y el conocimiento actual sobre el problema, luego enlazar lo conocido con la pregunta de investigación, lo cual nos indica la novedad del trabajo. Luego, ¿qué hueco vamos a llenar? O sea, ese vacío que vamos a llenar. ¿Qué controversia vamos a resolver? Y cómo pretendemos contestarla para finalizar. Esa es una estructura genérica que es una de las más utilizadas en la introducción de los artículos científicos. Bueno, para concluir, la esencia de una investigación es tener una buena pregunta que contestar y haber elegido el diseño adecuado para hacerlo. Aunque más centrada en lo primero, la introducción debe proporcionarnos información sobre ambos aspectos para poder juzgar desde el principio hasta qué punto estamos ante un buen estudio de investigación. Si además esa historia está contada en forma breve y fluida, tenemos más posibilidades de estar ante un buen artículo de investigación y con mayor posibilidad de que lo lean los lectores o investigadores interesados. Bueno amigos, hasta aquí esta breve introducción a este interesante tema. Me despido sugiriéndoles que profundicen con las lecturas que les dejo en la descripción, las cuales utilicé para la preparación de este podcast. Además, suscríbanse al canal y dejen su comentario para seguir debatiendo y enriqueciendo el tema de publicación científica. Cuídense y nos vemos pronto en un nuevo video o podcast. Chao.